El balón mundialista regresa a rodar en 3 canchas mexicanas, pero los desafíos en seguridad son otros. ¿México es capaz de garantizar la seguridad para jugadores, directivos y afición? Todo se ha centrado en la parte operativa. Sin duda se nos ha olvidado la parte esencial que a lo que viene a consumir un extranjero. Pero el problema principal tiene que ver con explotación de mercados ilícitos, principalmente el consumo de droga. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre 2 puntos. Ecobici y HSBC. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Afores tienen minusvalías récord de más de 417 mil millones de pesos por el conflicto en Medio Oriente. Se avecinan tiempos difíciles para la economía mundial si la guerra se prolonga, según el Fondo Monetario Internacional, y Time nombra a Sheinbaum como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Es jueves 16 de abril. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Te recuerdo que actives las notificaciones y te suscribas en la plataforma en la que nos escuches para que te mantengas al día con la información más importante. Hoy está conmigo Erendira Reyes, editora de Tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Ere? Muy bien, Moni. Aquí feliz de coincidir contigo porque pocas veces nos toca grabar juntas, pero gozo muchísimo que grabemos juntas. Híjole, yo también me encantaría empezar con una nota más amable, pero la verdad, Ere, déjame poner sobre la mesa. Hay decisiones que tomamos a largo plazo y que rara vez volteamos a ver hasta que algo pasa, la sacude y decimos, caray, ¿qué pasó con mi ahorro para el retiro? Vamos a entender por qué las Afores acaban de vivir su peor momento en registros recientes, y es que registraron minusvalías de más de 417 mil millones de pesos al cierre de marzo de este año. Estas minusvalías son las más fuertes de las que se tiene registro y provocaron que se perdieran ganancias ya este año. Sí, esto, bueno, ya lo declaró justo la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el CONSAR, que explicó que se generaron aumentos en los precios del petróleo, del gas, de los fertilizantes y de otros bienes por el conflicto bélico, y como consecuencia, durante el mes de marzo los mercados bursátiles tuvieron caídas y, bueno, también incluso en el sector tecnológico y el de materias primas hubo un impacto. Y ya lo decías, ¿no? Es como las inversiones que teníamos a largo plazo, pues lo que no vamos a tener es estos rendimientos que estábamos esperando tener, y al contrario, estamos teniendo minusvalías. Exacto. ¿Y dónde se concentran estas minusvalías? Bueno, principalmente en la renta variable internacional, también en instrumentos sensibles a movimientos como el tipo de cambio y las tasas de interés. Y la verdad es que el balance que se acumula en este primer trimestre se ubica en una minusvalía de 111 mil millones de pesos. Pero, ojo, a pesar de esta cifra negra, al cierre al 14 de abril, ha habido una mejoría en el comportamiento de las plusvalías, porque se registran ganancias de 266 mil millones de pesos. Entonces, la CONSAR empezó ya a tratar de explicar estos movimientos, diciendo que son ajustes coyunturales, que se derivan, ya decías tú, al entorno internacional, y que, ojo, dice la CONSAR, no son un reflejo del desempeño estructural de largo plazo del sistema de ahorro para el retiro. Entonces, como cuando haces una inversión y tienes que dejarla porque pues hay ganancias, hay pérdidas, y si sacas tu dinero cuando están pues las pérdidas, pues ahí sales perdiendo, ¿no? Aquí lo que dice la CONSAR es: los trabajadores mantengan una perspectiva a largo plazo y eviten realizar traspasos entre Afores durante esos periodos de volatilidad, porque esto sí puede pues terminar materializando las minusvalías que podrían ser temporales. Ahora sí que confíen en el proceso, porque bueno, pues el proceso nos está diciendo que tengamos paciencia, que podamos ver hacia el mediano y el largo plazo, y de hecho esto también lo reafirma la Asociación Mexicana de Afores, que destacó que la volatilidad que ocasiona minusvalías en periodos mensuales siempre ha sido compensada justo en el mediano y en el largo plazo. Entonces, bueno, las Afores la semana pasada estuvieron en la discusión por la publicación de la Ley de Infraestructura, ya que, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que iba a haber esquemas de financiamiento para proyectos de infraestructura y que se iban a ocupar recursos administrados por estos fondos, pues justo para el desarrollo del país. Entonces, obviamente el hecho de que venga este
esta noticia, pues a muchos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Actuamos en caos, actuamos en pánico, guardamos la calma, y bueno, esto es lo que están diciendo los especialistas, que guardemos la calma. Correcto, que estas afores se invertirán solo de manera responsable en infraestructura cuando los proyectos sean rentables, bien estructurados, con filtros técnicos, filtros de riesgo, en fin. Y lo que pasó con las afores, Ere, no se explica en México nada más de manera aislada, sino como en una especie de tablero global, ¿no? Ya decías tú hace rato, los energéticos, la guerra, los mercados están nerviosos. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional ya está advirtiendo que lo que viene podría ser más complicado. Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del FMI, el Fondo Monetario Internacional, dijo ayer que se vienen tiempos difíciles, y yo más, tiempos difíciles para la economía mundial si la guerra, pues sí podría ser más, si la guerra en Oriente Medio no se resuelve y los precios del petróleo se mantienen altos. A ver, hemos estado hablando de esto desde el 28 de febrero, cuando empezó el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y bueno, como represalia, justo Teherán dijo, ¿sabes qué? Voy a cerrar el estrecho de Hormuz, nada de que los petróleos, ni fertilizantes, ni nada de eso va a poder pasar por acá. Y esto evidentemente está provocando que pues el comercio internacional entre en crisis. Obviamente, si hay una escasez en el petróleo, en los fertilizantes, va a impactar a otras industrias. En el caso de fertilizantes en específico, pues estamos hablando de que algunas cosechas de productos que tal vez no tenemos en este momento, que están justo produciéndose, pues van a verse impactados, y esto significa que pues pueden encarecerse y por ende pegar en la inflación de todo el mundo. O sea, no estamos hablando de algo que solamente va a afectar a estos 3 países, sino al final el hecho de que pase tanto comercio de petróleo y tanto transporte por este estrecho, pues significa que las consecuencias pueden llegar a ser muy difíciles para la economía mundial. Sí, ya decíamos, ¿no? En la nota anterior de las afores, es que todo es causa y efecto. Georgieva aseguró que les preocupan los riesgos para la inflación. Ya decías que se trasladen a los usuarios finales después de todo este proceso, pero admitió que los países cuyos bancos centrales carecen de credibilidad sí podrían verse obligados a enviar señales más contundentes. Entonces instó a los bancos centrales a esperar y ver, ¿no? A aguantar antes de ajustar las tasas de interés, si es que pueden hacerlo, por supuesto, subrayando la importancia de que la sostenibilidad fiscal, a medida que los países toman medidas económicas para ayudar a sus habitantes, que son medidas no focalizadas, en fin, a los controles de exportación o a las rebajas tributarias generalizadas, podrían prolongar el dolor de los altos riesgos. Entonces ella lo que dice es esperar y ver. Y bueno, instó a los países que forman parte del FMI a llamar la puerta de la institución si es que necesitan asistencia financiera durante este conflicto. Y la verdad es que cuando el entorno global se tensiona, como lo hemos estado viendo, los efectos no se quedan en los discursos, en organismos internacionales, sino que terminan pegando directamente en los países. Y en México, pues ya estamos viendo algunos focos rojos, y esto se traduce en el arranque de este 2026 y cómo cayó la recaudación en aduanas 13% pese a un mayor comercio exterior. Sí, a ver, creo que vamos ahora sí que de lo macro a lo micro, y en este arranque del 2026 hemos pues tenido justo un primer bimestre medio sombrío, porque bueno, el comercio exterior mantuvo un crecimiento sólido, pero en el caso pues de ahora sí que podemos ver exportaciones e importaciones que sí están creciendo a doble dígito, pero la caída del IVA y del IEPS pues están teniendo justo una representación negativa, y esto está presionando los ingresos fiscales de las aduanas. Además, hay que poner atención en este tema, porque la caída por el peso que tienen las aduanas en las finanzas públicas puede representar 30% de los ingresos tributarios del país, lo que es un montón. O sea, al final como que dices, bueno, ¿qué impacto puede llegar a tener que estén recaudando menos? Pues si empezamos a ver las finanzas públicas y lo que representan estos ingresos tributarios, entonces pues sí tenemos que empezar a ver de qué manera va a impactar a nivel de país. Hablemos de cifras. De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México, entre enero y febrero de este año, las
las aduanas captaron poco más de 207,000 millones de pesos. Pero esta cifra pues se queda debajo de los 229,000 millones de pesos registrados. Ya saben, aquí se comparan periodos iguales entre el mismo periodo del año pasado. Entonces, además, Banxico apunta que en los primeros 2 meses de este año, las exportaciones, ya decías, aumentaron 12%, las importaciones aumentaron 15%. Entonces, ok, hay un mayor flujo de mercancías, pero el problema es que ese dinamismo no se traduce propiamente en mayores ingresos fiscales, ¿no? Así es. Esto, pues, en cuanto al desempeño y quedándonos en el tema de las cifras, el IVA en aduanas se acercó casi a 135,000 millones de pesos con un retroceso del 23%, mientras que el IEPS sumó casi 39,000 millones con una contracción del 40%. Entonces, sí estamos teniendo más movimiento, pero estamos teniendo menos ingresos. Y bueno, a ver, hablemos de cuántas aduanas. Por ejemplo, hay 34 de las 50 aduanas del país reportaron menores ingresos. Hay que destacar algunas que son, por ejemplo, Nuevo Laredo, una de las más importantes del sistema, cayeron sus ingresos 23% real. Manzanillo, que también es una muy importante, bajó 17% y Veracruz redujo 6%. Además, Hacienda reforzó esta lectura al mostrar que los ingresos por impuestos a las importaciones cayeron también 7% real anual, afectados por toda la variación cambiaria y por un efecto de alta base de comparación. Y con ingresos que están bajo presión. La conversación inevitablemente regresa a una pregunta incómoda que es: ¿de dónde va a salir el dinero y la energía para sostener el crecimiento que se prevé en el país? Y ahí entra un tema que México ha pateado durante años, pero que está sobre la mesa, y es el fracking. Así es, porque bueno, Sheinbaum ya presentó su comité de expertos para definir el futuro del fracking, que bueno, es esta práctica que hemos estado platicando en el Daily, que hemos estado dándole seguimiento, porque pues ha sido muy polémica, se habla mucho del impacto ambiental que puede llegar a tener este método para poder sacar energía del rompimiento que hay con las piedras, todo lo que puede causar. Y bueno, justo Sheinbaum presentó a su comité que está integrado por distintos especialistas de distintas universidades. Entre las universidades que está la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras instituciones que pues lo que buscan es respaldar también de qué forma se va a estar llevando a cabo esta iniciativa energética. Y déjame hacer hincapié en algo que es la importancia del impacto medioambiental que tiene el fracking antes de que vayamos con el tema del comité. Y es que efectivamente esta práctica para aumentar la producción de gas natural o de petróleo necesita de un elemento que genera tantas discusiones como impactos ambientales, y las necesidades de reducir la dependencia son muy importantes. Y hablamos del agua. Hace unos días, de hecho, nos dejaron un par de comentarios en un episodio de aquí del Daily los usuarios Clamera y Torrents sobre hablemos de la importancia y del impacto ambiental. ¿Cuánta agua se requiere para hacer fracking? Bueno, de acuerdo con Rubén Chávez, que es el coordinador del subcomité de aguas subterráneas del Comité del Agua del SIC y es expresidente de la Asociación Geohidráulica Mexicana, o sea, le sabe. El consumo del agua para el fracking en 1,000 pozos en los estados con yacimientos no convencionales, por ejemplo, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas, sería de entre el 1 y 2% de la extracción total del agua que ya se hace en estos estados que decíamos, para otros usos como el agrícola, el urbano, el doméstico, el agroindustrial. Entonces, dentro de los muchos usos que puede tener el agua destinada para fines industriales, el fracking está en el 7º lugar. Y bueno, volviendo al tema de los integrantes que pues van a estar coordinando y aconsejando justo a la presidenta, pues es un comité integrado por mujeres y hombres que son ingenieros químicos, geólogos, petroleros, expertos en agua, especialistas de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del IPN, y bueno, la lista de nombres y cargos completa la pueden ver en la nota, les dejamos la liga en la descripción de este episodio para que pues igual si tienen esta inquietud, que yo sé que es un tema que interesa muchísimo para la audiencia, conocer los perfiles, pues pueden incluso verificar qué es lo que están haciendo estos expertos, porque finalmente la idea es analizar si es posible
posible extraer el gas no convencional con nuevas tecnologías, hacerlo además en un tiempo récord y pues sobre todo tener en cierta forma un criterio para ver si van o no van con el fracking en esta conversación, Moni. Y me parece muy importante porque imagínate nada más para que dimensionen los podescuchas también. Por cada pozo perforado se requieren entre 20 y 30 millones de litros de agua, que comparado con otros sectores es un porcentaje mínimo, ¿ok? Además, ese consumo intensivo de agua es solo durante la etapa del fracturamiento, que dura entre 15 o 20 días. Después de eso, ya no se requieren volúmenes importantes de agua durante la etapa de extracción, pero es cierto que darle prioridad al fracking, pues sí, impacta mucho de manera medioambiental. Así que entre presiones fiscales, decisiones energéticas, híjole, y el entorno internacional que cada vez se pone más complejo, el margen de maniobra se vuelve un poquito más estrecho. Pero no todo son malas noticias, Ere. ¡Qué bueno! Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y a ver, por segundo año consecutivo, la presidenta Sheinbaum fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, publicada por la revista Time, que incluye figuras con poder político, impacto cultural y presencia internacional. Así es la segunda vez que sale en esta edición. Es la única mexicana y líder latinoamericana dentro de la lista. Su nombre está dentro de la categoría de leaders, junto a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Mark Carney, primer ministro de Canadá, Xi Jinping, el presidente de China, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, además de el Papa León XIV y Dolores Huerta, activista chicana de origen mexicano. Y el periodista que hizo esta crónica sobre Sheinbaum, Ioan Grillo, destacó que el primer año de la primera mujer presidenta en México arrancó con un escenario complicado, una serie de presiones provenientes desde distintos frentes, desde la amenaza de Trump de imponer aranceles hasta las acciones contra el narcotráfico del país. Creo que este tiempo que Sheinbaum lleva en la presidencia se representa perfectamente con aquella foto de Sheinbaum de cuando era jefa de gobierno y decía, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Porque sí, ha estado muy rudo. Así que con esto nos despedimos hoy, Ere, de la Expansión Daily. Gracias por estar hoy en este episodio. Claro que sí, Moni. Y bueno, recuerden que estos temas están disponibles en expansión.mx. Ya decía Moni antes, estamos leyendo todos los comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. También leemos los comentarios que dejan dentro de las plataformas donde escuchan este podcast. Así que si quieren incluso conocer más a fondo algún tema, pues ahora sí que escríbanos para que nosotros podamos responder las dudas que lleguen a tener. Totalmente. Dicho esto, nos vemos mañana. Adiós. Bye. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC presentó